Vale, comencemos. Primer pregunta que les voy a hacer. ¿En qué sustentaron en poner todas las citas de las fuentes bibliográficas al pie de página? Al pie de página. ¿Sí? ¿Cómo así? Sí, si ustedes se fijan, donde hubo necesidad de poner la fuente bibliográfica, pusieron las fuentes bibliográficas en el pie de la página. Prácticamente todas. Ajá. Entonces la pregunta es, ¿en base a qué colocaron esa fuente bibliográfica al pie de página? La primera pregunta. Bueno, yo porque lo vi también del trabajo anterior. Creo que, espérame. Vale, yo esperaba que me dijeran, es que nos basamos en la APA, en la página tal de la APA dice tal cosa. O sea, si lo hicieron en base a la APA, pero ¿de dónde se lo sacaron? No porque copiemos de otro documento. Que estoy viendo aquí de la APA, pero no, el artículo que teníamos. Vale, porque si comenzamos a investigar, la APA no utiliza notas a pie de página para presentar las referencias de las citas, ¿verdad? Entonces, es lo que se pone a autor, año y página de una cita. Y entonces, y ese es el tratamiento que se le da a todos. Entonces, pero hay excepciones, pero yo no veo cuál es la excepción. ¿Por qué? Porque las citas están en todas las páginas. Entonces, es ese procedimiento. Entonces, yo veo fácil de resolver. ¿va? Yo por eso les mandé una página en donde se hace, el autor hace una comparación entre la APA y las normas de redacción en Colombia. Pero esa no nos interesa la que dicen las APA. Entonces, si ustedes ven, no sé si lo vieron el documento. Sí. ¿Verdad? Y comienza diciéndote, la APA no utiliza... no se utiliza en el pie de página. No se utiliza. Y les mandé un ejemplo de cómo resolver tanta repetición de un autor, porque ocurre que se esté utilizando a un mismo autor varias veces, ¿verdad? Entonces, les mandé también en el correo un ejemplo de cómo hacerlo, se parafrasea y les mandé el ejemplo, ¿verdad? No sé qué dice de 3 a 5 autores, de por ahí 2 autores. Una copia. Regla según número de autores, dice. Eso lo es ver. Les puse un ejemplo de cómo se debe, porque yo lo observé, por ejemplo, creo que es con Guardado y Hernández el caso en donde está varias veces. Entonces, el ejemplo que les mandé en el correo, ese ejemplo se parafrasea de tal manera no aburrir al lector y esa es la razón por la cual se hace de esa forma. Es válido. Ustedes están haciendo uso de la información y citan el autor, ¿verdad? Pero de tal manera que no se aburre el lector porque ustedes ponen Guardado Hernández, Guardado Hernández, Guardado Hernández. Y entonces, en ese ejemplo que les puse, se cambia la redacción. Hernández comenta. Con solo una o dos palabras más que le pongamos ya es diferente. Es diferente, pero ustedes no están parafraseando y están citando, sacan la información. Es válido. Y ahí le puse ese ejemplo en el correo. No sé si lo tienen ahí a la mano. Sí, aquí está. Ajá. Y ahí dice, ¿verdad? Para citar varias referencias del mismo autor, vamos a ver. Que estamos comentando, ¿verdad? El caso de Guardado Hernández. Dice, cuando son de 3 a 5 autores, la primera vez que se citan lo indican los apellidos de todos.
Posteriormente se cita solo el primero y se agrega et al, seguido de punto. Bueno, pero me estoy refiriendo a este caso de cuando... Ajá, de por ejemplo, en ese ejemplo que se pone, dice, un estudio de P. Adam y Rose 2000, y en el otro que también se usa la misma cita, dice, según P. Adam y Reels, ajá. Entonces, digamos que es la misma bibliografía, solo que, digamos que en una se pone un estudio, y en el otro se pone como según, como para aunque se Como ocupe una la afirmación. misma, ajá, no, aunque se ocupe la misma, o sea, Y es porque que- dice que se repite o sea, se repite en varias ocasiones, entonces, pero en todas solo le hemos puesto como Ricardo Guardado y ya, ¿me entiendes? Entonces, para que se vea diferente, la forma de leerlo diferente, hay que agregarle como según no sé qué, según no sé Ajá, qué, o correcto. por Sí, otro lado, no sé qué, sí. guardado, dice, ajá, entonces eso es lo que hay que modificar. Y con eso ya no estás poniendo lo mismo, ¿va? Guardado Ajá, Hernández, guardado Ujú. Hernández, ajá, guardado Hernández. No, cambias la redacción. Ese es ok. uno. Y lo otro Ajá. es que no es necesario poner el pie de página, la fuente Los- bibliográfica. las fuentes abajo. Ajá. O Hay sea, hay que quitarlo excepciones, todo. pero si nosotros logramos colocar el autor y la fecha de esa fuente bibliográfica y en las normas APA, allí da ejemplos de cómo podemos nosotros citar una fuente bibliográfica que está relacionada con eh, la web, citas Sí, web, ¿verdad? Yo sí. aquí tenía abierto el documento, quiero ver si lo hay. Me he perdido. Lo abrí. Ah, sí, aquí está. Aquí está. Ya no lo encontré. Bueno, porque una vez resolvamos cómo es, ya nos va a quedar mejor el documento, que solo eso es lo Ujú. último que le he encontrado, porque Ujú. llama la atención mucha llamada al pie de página y Ajá. pudiéramos hacerlo, porque nos pudieran decir lo que necesitamos que nos digan dónde está en la APA para que ustedes pongan todas las fuentes bibliográficas al pie. Y entonces, Ah, ok. ajá, entonces sí se pueden poner y en el documento ese que estábamos viendo dice en qué caso se puede hacer, Ujú. ¿verdad? Ujú. Ajá, pero no todas, no todas. Ok. Ajá, no sé si eso aclara, Sí, 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 no, sí. sí, 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 Hoy sí, bastante. ya. ¿verdad? O sea, Ajá, por ejemplo, donde se aplican Bastante. en los cuadros, ¿verdad? En los cuadros se aplica poner, digamos, abajito de los cuadros. sí, eso sí, ahí sí, Ajá. ajá, ahí sí, porque así lo dice las normas de redacción del libro azul incluso. Ajá. Ajá, Ajá. Ujú. solamente es la fuente bibliográfica, la Ok. que Ok, tenemos, Lick. ajá, que Ah, tenemos. pues sí, ajá, es que nosotros pensábamos que era como algo en cómo estábamos redactando la APA, pero ajá, no entendíamos bien cómo qué era eso del pie. Pero entonces sí, eso es fácil, solo se quita y se modifica también lo otro que Sí, de y agregarle se para que sea vería mejor diferente. el documento en Ujú. cuanto a redacción. No va a estar repitiendo al autor a cada rato, sino parafrasearlo al inicio, o así Ujú. como se los puse en el correo, en el ejemplo que Ujú. les pegué, Sí, aquí está. ¿verdad? Mire, mire, Lick, otra pregunta que aquí nos observó usted, Ajá, que es un párrafo que se sacó de la Organización Mundial de la Salud. ajá, En caso de que vaya, esta no haya, no esté como el autor, ajá. se deja así siempre como el nombre de como de la organización, se pudiera decir. Es que encontré
encontré, vamos a ver, la misma Este, fuente de dos formas distintas, ¿verdad? Eso es. no es la 5, es en la página 5, ¿no? Que está, o sea, se sacó de la Organización Mundial de la Salud. Pero Ah, esa es, no, o sea, la página, el sitio, o sea, la publicación no tiene autor, sino que solo la Organización Mundial de la Salud. pues sí, ese es el nombre de la página. Ese se Así lo pone, y podemos, pone el año. Y fíjate ajá, que ahí en la APA yo estaba leyendo que incluso dice que hay sitios web que se están cambiando y cuando esa página web cambia, es necesario poner cuándo fue recuperado en fecha tal. O recuperado si, de. ajá, recuperado de Ah, tal fecha y se le pone la fecha, en fecha tal. Y ahí lo dice la APA. ok. Y si la página es permanente, entonces solo se dice disponible en sitio tal. Ok. Entonces, que permanece en el sitio la información que se ha tomado. Pero si esa información está cambiando, entonces se debe de citar cuándo fue que se tomó la fecha. Ya. Ajá, sí, sí. Yo creo que tenemos uno o dos casos de esos, pero de Sí, ahí, ahí. Ajá. ajá, y eso se pone allá en las referencias y no se coloca al pie de página. Ok. ¿Sí? Y, y Sí, Ok. yo, ya, yo creo que más de algunos se va a fijar en eso, pero una vez lo corrijamos, ya ya, se ya va a acabó. estar corregido, por lo menos. Sí, eso ya va a estar corregido. Ajá. Ujú. Vaya, estuve analizando la última presentación de los tres. Al Ajá. final, al final, mi análisis, bueno, Nicole lo hiciste muy bien, lo has hecho muy bien. Tú no tienes problemas con los bastones. Ok. Me preocupa el uso excesivo porque lo que indica es que no estamos manejando el material escrito del documento y entonces nos quedamos buscando y no sabemos qué sigue, y qué sigue, ¿verdad? A eso se refiere. Pero si nosotros manejamos el material que sigue después del literal B, el C, el D, y entonces nosotros sabemos el contenido, eh, De la presentación. cronológico de los temas que sigue después, no tendríamos mucha dificultad para buscar los temas. Y en eso me preocupa el caso de Frank, que no está, pero ya se lo puse a él en un correo, ¿verdad? Que eso es debido a que se tiene dificultad para mantener en la memoria la secuencia temática de cada uno de los componentes del documento, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, eso se logra con la práctica, Ujú. repasando y exponiendo uno solo o exponiéndole a la familia. Nicole no tiene esa dificultad, Nicole lo hace muy bien, ¿verdad? Es Incluso que, utiliza Nicole una técnica de la pausa y está muy bien, porque cuando vas muy rápido, a veces piensas más rápido de lo que estás hablando y eso genera tartamudear, porque es más rápido tu mente. Ujú. Entonces, y ahí lo que se aplica es la técnica de incorporar la pausa, ir despacio con cada componente. Y por eso es importante medir el tiempo Tiempo. y poner y hablar exactamente lo más importante, de tal manera que tus Ujú. 15, 20 minutos estén dosificados, porque alguien puede decir, háganme la presentación en 20 minutos o hágame la presentación en 15 minutos, pero es que mire, yo me he preparado para 15, no le vas a decir, ¿vea? Entonces tú sabes lo que tienes que hacer, dosificar, ir más pausado para llegar a 20 o eliminar algunos aspectos orientados a calzar tu presentación que la tenías planeado para 20 y ahora te dicen que la hagas en 15. Eso es todo. aquí, Ajá. y si el tartamudeo es problema natural. No es natural, no es natural. Lo que pasa es que es una descoordinación entre tu cerebro y la voz. Uno de ellos va más rápido que el otro y a eso obedece, ¿verdad? Es ¿cómo te dijera? Eh, es una especie
no quiero decir una palabra que no sea, sino que Sí, eh, hasta para pedir comida tartamudeo. porque pensás más rápido, estás pensando y a eso obedece. Pero incluso, fíjate, te voy a dar un ejemplo. Ajá. Y el ejemplo que voy a utilizar, no voy a tener problemas porque ya falleció, así que no va a poder defenderse. Un presidente que tuve de jefe en el banco. Él, una persona muy preparada, ingeniero de profesión, ¿verdad? Y él tartamudeaba. Ajá. Tartamudeaba. Y entonces, y a veces necesitaba de alguien que le ayudara a moderar el problema. Pero ¿cuál era el problema? Que su cerebro iba más rápido. Y entonces Claro. eso generaba el tartamudeo. Entonces, ¿cuál era la recomendación? Plantear las ideas de forma pausada. No quererlo decir apresuradamente o rápido. No. Aprendió él a decir las cosas despacio y de forma pausada. Así como estoy hablando yo ahorita. Despacio, Ajá. de forma pausada. Y eso te va a corregir y nadie se va a dar cuenta. Nadie se da cuenta. Pero, Lo que estás tú haciendo es controlando tu cerebro que no vaya muy rápido. pero eso no es observado ahí. No porque lo vas a corregir. No, Así no, es. no, o sea, A mí lo que como, me preocupa, no, no, o sea, no he observado como el, el modo que yo hable, como la manera en que yo hable. Y ya no se van a dar cuenta porque ya lo vas a empezar a tratar de esa manera, vas a aplicar esa Ah, técnica. Lo que pasa ok. es que si tú tartamudeas, genera La- la- la percepción que no dominas la temática. Pero no es Ujú. cierto. Ajá, Sí. dominas la temática. Ok, ¿ahora qué vas a hacer? Aplicar una técnica. ¿Cuál es la técnica? Aplicar la pausa. La Decir las pausa. cosas de forma lenta, pausada, sin Ah, apresurar. Exactamente. Y yo no sé si puedes hacer un ensayo tratando de hacer eso. sí, no, sí, tengo que. Excelente. Vaya, y si tenés ese, vaya, pongámosle que sea un defecto de fábrica. Ajá, pongámosle que sea un defecto de fábrica, pero eso se puede corregir y tú te vas a asombrar. Incluso, no sé si ustedes han visto una película tomada de la vida real de un príncipe que tenía ese problema. no, Que no se sí, le he creo que visto. he escuchado algo más o menos, Ajá, creo que. logró corregir ese problema y tuvo un tutor, ¿verdad? Y el tutor le Ujú. enseñaba a pausar, a hablar despacio. Y él quería apresurar sus ideas y le insistía, no apresure sus ideas. Usted plantee lo que va a decir de forma lenta, despacio. Y lo que pasa a veces es que hoy con esta virtualidad también no es conveniente ir muy rápido. Por eso lo hace muy bien Nicole. Si vos ver cuando Nicole presenta, no sé si has visto la presentación de ella. No, sí, sí, no, sí que Nicolás porque es mentiroso. No. ¿Va? Va Qué bien, gala. bien pausado y hasta le pone un acento. Y eso está muy bien, porque yo te oigo muy bien, Nicole, ¿verdad? Entonces aplicas esa técnica, pero ya es en caso de Nicole, si no es innato, lo has aprendido y lo has aprendido muy bien, ¿verdad? Ojalá que Entonces no vayan a hay que, traicionar los nervios en el no, momento. no, en tu caso, Nicole, ya lo hiciste 2 veces, ya te escuché 2 veces y las 2 veces lo has hecho bien, Okay. lo has A hecho mí lo muy que me preocupa, Lick, es el tiempo que, o sea, porque bueno, pero me imagino que cuando tengamos que presentar el capítulo 3 pues, se va a aumentar, obviamente, ¿verdad? O todo hasta ahí depende, presentaríamos. no, fíjate, todo depende, y qué bueno que nos han dado chance, porque si no, ya me ha ocurrido con otros grupos que se ha agotado el tiempo y entonces me dice, licenciado, que el grupo presente pasado mañana. Y hablo con ellos, licenciado, no estamos listos, no estamos preparados, no hemos ensayado, usted no nos ha escuchado. Y entonces, y lo que me han explicado de la comisión es que si no lo hacen, pierden la oportunidad y se quedan hasta el siguiente año. Y entonces a topar, ¿verdad? Y es entonces cuando
no ha habido ese preámbulo de preparación que en el caso de ustedes ha habido oportunidad incluso para mejorar el documento, incluso para corregir estos aspectos que si te escuchan a ti, Mauricio, lo que darían la percepción. La percepción genera el riesgo de que las personas están equivocadas. La percepción. Y la percepción sería es que Mauricio no se preparó. Y no es cierto. Ahora sí. Ahora lo que vas a hacer es vas a aplicar una técnica para controlar y coordinar el cerebro con tu, con lo que vas a hablar. ¿Ok? Sí. Ok, Lick. Y todavía no le han dicho nada de cómo va la... Todavía no, fíjate, todavía no tienen problemas, uno o dos, o están siendo rigurosos. Puede ser que estén siendo rigurosos con los documentos y por eso es que yo me he preocupado más con afinarlo, ¿verdad? Porque por un lado es que se nos agotó el tiempo y tú te fijaste que hasta tuvimos que pedir una prórroga porque se nos agotó el tiempo y no tuvimos la oportunidad de afinar. Ahora sí, una vez apliquemos estos ajustes del que hemos hablado de la fuente bibliográfica y de parafrasear de tal manera evitar la continua repetición de autores de la misma forma, entonces con eso ya nos va a quedar un documento bastante afinado. Ok, Lick. ¿Ok? Ok, Lick. Sí, ya Bueno, entonces ahorita a seguir ensayando, creo yo. Sí, no, pero fíjate que tú no me preocupas, Nicole. Contigo ya te escuché 2 veces y lo haces muy bien. Lo que falta es que tú nada más, y casi no he tenido que observar eso, porque casi 1 minuto, ya sea en exceso o que te faltó. Entonces, es muy poco. Lo que hace falta es coordinar que tú vayas viendo el tiempo y que aceleres un poco o vayas más lento para ajustar con los 15. Ok. Esto es todo. Ok. Y considerar que pudiese ocurrir que un miembro de la comisión diga, hágalo en 20. Puede hacer. Pero debemos estar preparados, porque incluso les pueden hacer el experimento de terror que digan, ok, que Mauricio exponga todo el documento. Ay, Dios mío. El experimento de terror. ¿Y tú qué vas a decir? Ok, de acuerdo. En este momento comienzo. ¿Cuánto tiempo tengo? Y ahí te van a decir 20 o 30. No, tienen que hacerlo los tres, pero te pueden hacer el experimento de terror. Y en ningún momento, ni tú, ni Nicole, ni Francisco van a ponerse nerviosos. Con gusto, estamos preparados. Así es la respuesta que van a dar. ¿Ok? Ok, Lick. Bien, entonces tenemos ahorita uno. Si quieres que te escuche, Mauricio, ¿verdad? Porque yo digo, Nicole, tú estás bien. Solo falta coordinar 1 o 2 minutos y lo otro que estés preparada, que te digan que lo quieren para 20, lo que has preparado para 15, solamente. Ok. ¿Qué dices, Mauricio? ¿Cómo estás? Pero voy a... Va, entonces, démosle. Aquí te voy a, en este momento, voy a compartir para que tú puedas poner ahí la presentación. No, permítame. Estoy aquí con el celular. Si quieres, yo la Ponela ahí si la tenés, profe. Está ponela por ahí. Permíteme. Me avisan si lo logran ver. Ya está. Solo hay que poner el modo presentación. ¿Cómo se pone en modo presentación? Ahí en la parte del Zoom. Ah, aquí. Sí. Sí, ¿no? Ah, sí, va. Ahí. Bye.
Buenas noches. A continuación se hablará sobre el capítulo 2, la fundamentación teórica. Presentaré. Presentaré. Sí, Ahí sí puedo hablar personal. sí. Vale. A continuación presentaré el capítulo Es- 2, la, es- la fundamentación teórica. Siguiente, dale ahí, clic. Dale, otro. Ahí tienes que decir, ¿el cual se refiere a la fundamentación teórica? Ajá, el cual se refiere a la fundamentación teórica. Siguiente. Despacio. Fundamentación teórica. Despacio. Ajá. Ujú. El estado actual o del hecho de situación. La presente investigación se fundamenta en el impacto en las finanzas de las pymes del sector restaurante por la pandemia COVID-19 en el municipio de San Salvador. A continuación, se describirán conceptos básicos en los que se basa y en los que se sustenta el trabajo de investigación. Primeramente, empresa. Es una organización social conformada por dos o más personas en la cual, permítame, la empresa es una organización conformada por dos o más personas con el fin de explotar un negocio, ya sea con un fin, con un objetivo que puede ser el lucro o la necesidad o una necesidad social. A la empresa se le puede considerar como un sistema dentro del cual una persona o un grupo de personas desarrollan un conjunto de actividades encaminadas a la producción o distribución de bienes o servicios enmarcados en un objeto social determinado. No. Pymes. Son unas empresas sin importar su naturalidad, la naturaleza de su actividad, perdón. Que está conformada por cierta cantidad de trabajadores y con un moderado volumen de ventas. Restaurantes. Es un comercio que se caracteriza por servir distintos platos para consumo de sus clientes y también es posible consumir aperitivos o tomar bebidas. También hoy en día los restaurantes ya no solo son lugares estrictos para consumo, también ya se pueden realizar reuniones y diferentes actividades que van encaminadas, que no van encaminadas solo al consumo de alimentos. Siguiente. Siguiente. Evolución de las pymes. Los antecedentes y evolución de las pymes. Las pequeñas y medianas empresas constituyen más del 90% de las empresas en la mayoría de los países del mundo. Las pymes son la fuerza impulsora de un gran número de innovaciones y contribuyen al crecimiento de la economía nacional mediante la creación de empleos, las inversiones y las exportaciones. A pesar de la importancia que generan las pymes en los países y para la vida económica, las posibilidades que se le ofrecen al sistema de propiedad intelectual para el fomento de su competitividad. Pero debido a diferentes situaciones, las pymes no logran aprovechar este tipo de oportunidades. Las pymes en El Salvador, al igual que en todos los países del mundo, emplean un buen porcentaje de la población económicamente activa, la cual ha llegado a niveles internacionales a promover el aumento, ya sea primeramente en la competitividad dentro de la empresa, y esto genera que también la competitividad sea entre empresas. Y esto también lleva a llevar a una competitividad importante a niveles mundiales de cada país. Para hablar un poco de la evolución de las pymes, se remonta hasta el año 1906, ya que en Francia, en esa época, las empresas industriales que empleaban a más de 10 personas solo eran el 42%. Ya para 1936, las empresas que empleaban a más de 10 personas ya eran el 61%. En 1963,
sucedió la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial generó, generó destrucción en la gran, más que todo en Europa, de empresas, lo cual esto tenían que tener como una opción de recuperarse lo más pronto posible. La solución que fue encontrada fue la creación de PYME, de pequeñas y medianas empresas. Ya para el final de la Segunda Guerra Mundial, en México, para el año de 1945, se creó la empresa Bimbo, que surgió como una empresa pyme, ya que solo contaba con alrededor de 34 empleados, y ahora pues, se puede saber que es una de las empresas más importantes de venta de postres a nivel mundial. Para el año de 1974, en Argentina las pymes ocupaban cerca del 50.8% de las personas económicamente activas. En la década de los 70 y 80 en El Salvador se caracterizó por ciertos factores políticos, sociales y económicos. Según datos del Banco Centroamericano de Integración Económica, durante esta década durante estas décadas mencionadas se crearon cerca del 75.000 a 100.000 micros y pequeñas empresas. El conflicto armado tuvo un impacto negativo en el sector privado, y esto experimentó una fuga de capitales porque muchas empresas retiraron sus inversiones. Esto conllevó al desempleo de la mayor parte de la población, y lo cual hasta el día de hoy aún lo seguimos sufriendo por la violencia, por aún la falta de empleo de las nuevas generaciones, y lo cual también llevó ha llevado a buscar nuevas formas de ingreso, dando así a la apertura de un número importante de micros y pequeñas empresas en la actualidad. Las pymes han sido de prioridad en las agendas y programas de gobierno. La apertura del comercio internacional ha aumentado las perspectivas e intereses de las pymes en posicionar sus productos en el extranjero. Siguiente. Se trabó. La clasificación, no. Ahí estaba bien. ¿Sí? La clasificación de las... No, la anterior. Por eso aquí la de... Sí. Ahí. La clasificación de las empresas salvadoreñas según el Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva, en su cumplimiento de su misión, genera y divulga estadísticas económicas y financieras, investigaciones sobre temas macroeconómicos, documentos de análisis sobre la evolución de la economía salvadoreña. Existen diferentes, no existe un concepto como universal para diferenciar las micro, pequeñas, medianas y medianas empresas, sino que esto es de criterio de cada país. En El Salvador, los criterios para clasificar las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas por tamaño están definidos en el artículo 3 de la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo para las micro y pequeñas empresas, las cuales, según esta ley, se cataloga como emprendimiento hasta un máximo de 5.714.29 en ventas brutas anuales, y contando con los trabajadores que están en el emprendimiento no son remunerados. Para la microempresa, las ventas brutas anuales son hasta 482 salarios mínimos y contando hasta con 10 empleados. Para la pequeña empresa,
las ventas brutas anuales van desde los 482 hasta los 4.817 salarios mínimos, contando con hasta 50 empleados. La mediana empresa va desde las ventas anuales hasta 7 millones y contando con empleados con hasta 100 empleados. Y la gran empresa, ventas brutas anuales de más de 7 millones y contando con más de 100 trabajadores. Siguiente. Se trabó. Te falta. Uy. ¿Cuánto te falta? No, ya, ya poco. Ya, ¿cuánto llevo? Ajá. Te faltan todavía 4 minutos, pero el tiempo acá en Zoom se nos termina en unos 40 segundos. Entonces tenemos dos opciones. Uno, reconectarnos o ustedes me dicen. No sé cómo. Ok, si quieren nos reconectamos. ¿Por qué? Miguel. Bye. Porque ahorita nos quedan 20 segundos, entonces no alcanzas a terminar. Vaya, vamos ¿Mejor a... quieres seguir enseñando? ¿Ah? Sí, quedémonos acá y nos reconectamos, ¿ok? Ok, Ok.